Que el Señor les bendiga en esta hora. Mi nombre es Alfredo Cruz Cruz y estamos en el Centro Evangelístico y Misionero Monte Carmelo. Hoy queremos darle gracias al Señor porque a través de la palabra del Señor nosotros podemos aprender cada día más y más en la palabra del Señor. Hoy queremos hablar de algo tan importante para nuestras vidas. Es el poder de la iglesia pentecostal. Y quiero que leamos la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué tan importante es que el Espíritu Santo esté sobre cada una de nuestras vidas? El derramamiento del Espíritu Santo coincidió con el día del Pentecostés, conforme lo leímos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1, que dice la palabra del Señor: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Con este acontecimiento se identifican los verdaderos pentecostales y carismáticos. Aquí encontramos gran parte de la teología pentecostal como la llenura del Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la evidencia de hablar en otras lenguas, porque la palabra del Señor también nos habla y nos enseña y nos dice: y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia a través de los siglos y en todo el mundo para que cumplamos su misión en la comunidad de los primeros creyentes. Encontramos las bases de la identidad de una verdadera iglesia pentecostal. Su explosivo crecimiento, los milagros y señales y su fortaleza durante la persecución, nosotros podemos ver que se debieron principalmente, aunque en todo dependían de la obra y la dirección del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que hoy en la actualidad también nosotros necesitamos ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, hoy queremos compartir algunos principios que rigieron a la iglesia primitiva y que aún son necesarios en la comunidad cristiana contemporánea. En otras palabras, en la actualidad. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, que Él nos guíe, como dice la palabra del Señor, a toda verdad y a toda justicia. Uno de los principios que queremos compartir con ustedes en esta hora, uno de los principios es la obediencia. Si yo les preguntara a todos los que nos están viendo en este momento, ¿a cuánto nos gusta obedecer? Quizás algunos diremos: amén, gloria a Dios. Pero algunos, hermanos, algunos amigos, algunos jóvenes, señorita, no nos gusta obedecer. Y algo de lo que nosotros vamos a ver en esta hora, la obediencia. La palabra del Señor nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 y versículo 5: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén,
sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis. Fíjese qué tan importante: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor qué tan importante es. Los discípulos recibieron la orden del Cristo resucitado para que permanecieran en Jerusalén y que allí esperaran el bautismo del Espíritu Santo. Algo tan importante que nosotros podemos ver también en el libro de Lucas. Lucas capítulo 24 versículo 49, dice la palabra del Señor: el Señor Jesucristo les habló, le había dicho: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y en Juan capítulo 14 versículo 16, el maestro también expresó la palabra del Señor, nos dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros siempre. Algo de lo que nosotros podemos ver, que el Señor ha prometido estar con nosotros siempre. En estos pasajes que nosotros acabamos de leer, nos enseñan que el descenso del Espíritu Santo era una promesa del Padre y un ruego del Hijo. La voluntad de lo alto era que el creyente no quedara desamparado. Los discípulos serían revestidos del poder del Espíritu Santo. Su presencia, fíjese bien, su presencia les atraería consuelo. Amén. Les traería consuelo. Para que esta promesa se concretara, debían de seguir las instrucciones del Señor al pie de la letra. Los que queremos, o de los que estamos escuchando, los que queremos experimentar un verdadero Pentecostés, debemos de ser creyentes obedientes. Dígale al que tiene ahí sentado a su lado: debemos de ser creyentes obedientes, no desobedientes. Estos hombres les dio un mandato el Señor y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Así que nosotros debemos de ser unos creyentes también obedientes. Tenemos que aprender a esperar con paciencia las promesas de Dios. Y lo más importante, tenemos que aprender a someternos a la palabra de Cristo. ¿Cuántas de las veces yo he escuchado a gente que ha expresado y ha dicho: yo no me someto a nadie? Amado hermano, amado amigo, queremos decirle que uno de los principios para que nosotros seamos una iglesia pentecostés fuerte y valiente y que tengamos el poder del Espíritu Santo, tenemos que aprender a obedecer. Vámonos rapidito. Número 2, oración. Cuando hablamos de oración, a veces nosotros hasta parece que estamos diciendo: no vengan a la iglesia, o no vean a través de estos aparatos celulares porque van a explotar. No, mi hermano. La oración, la palabra del Señor nos dice en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 14: todos estos perseveraban unánimes y en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El gimnasio donde el creyente hace ejercicio para fortalecer su vida espiritual es el aposento de la oración. ¿Cuántos podemos decir amén?
El Espíritu Santo descendió cuando hubo un grupo de hombres y de mujeres que rogaban por el cumplimiento de la promesa del poder para su vida. Nosotros podemos ver algo tan importante que me llamaba mucho la atención, unas palabras de Spurgeon. Nosotros vemos que él comparaba y decía en Jueces capítulo 5, versículo 4 y 5, y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y junto lo puso en la cola, puso las teas en cada una de ellas y después descendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quedó la mies amontonada y en viñas y olivares. Spurgeon hace la siguiente aplicación: si nosotros también agarráramos la zorra y le pusiéramos en la cola la oración y la mandáramos a cada una de las iglesias, esas iglesias estuvieran ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Pero hoy en la actualidad nosotros podemos ver que el servicio con mayor asistencia debería de ser la oración. Pero hoy vemos altares sin lágrimas. Hoy vemos gente que no le gusta la oración. Son los cultos menos concurridos. Por eso necesitamos obedecer. Necesitamos la oración. Y algo que también nosotros necesitamos conforme a la palabra del Señor es algo tan importante que debe de ser en nuestra vida. ¿Sabe qué debe de ser? La unidad. La unidad. La palabra del Señor nos dice: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Algo de lo que nosotros vemos a través de la palabra del Señor, que estaban unánimes y que estaban juntos. Nosotros podemos ver que estaban unánimes y que estaban juntos. ¿Qué quiere decir? Que tenían obediencia, podían obedecer. Debemos de tener oración, pero también debemos de tener unidad. Una iglesia que no tiene unidad no tiene fuerza. Una iglesia que no tiene unidad no tiene a veces ese poder que necesita. En Pentecostés los discípulos estaban juntos y después de ellos siguieron con el mismo espíritu de unidad. La Biblia lo dice en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 46. Nosotros podemos ver la experiencia Pentecostés. La experiencia Pentecostés exige, promueve y fortalece la unidad congregacional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que vivir la unidad. Aparte de obedecer, aparte de orar, nosotros debemos de tener la unidad. Una congregación unida podrá realizar mejor la voluntad de Dios en su responsabilidad evangelizadora. Las guerras y las divisiones internas dentro de la iglesia atrasan el trabajo en todos los niveles de nuestra iglesia, y no tan solamente de nuestra iglesia, sino de nuestra organización. Donde prevalece la desunión, no hay progreso. Donde permanece la desunión, no hay crecimiento. Donde prevalece la desunión, no hay crecimiento en una iglesia. Solo encontramos estancamiento, carecía de visión para alcanzar a los perdidos y crisis en la santidad. ¿Qué tan importante es que nosotros debemos de tener obediencia, oración y unidad? Y cuando nosotros tenemos obediencia, oración y unidad, surge algo muy importante en nuestra vida: un avivamiento. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2 versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo.
¿Qué tan importante es ser lleno del Espíritu Santo? La iglesia vivió en conexión permanente con el poder de lo alto. Es importante que haya un equilibrio entre la teología y la práctica, todo en lo que respecta a la obra del Espíritu Santo. A veces nosotros podemos decir: pero la palabra del Señor nos enseña todo lo verdadero y todo lo justo. Qué hermoso es cuando nosotros como iglesia aprendemos a obedecer, aprendemos a orar, aprendemos a tener unidad. Viene el avivamiento y luego viene el crecimiento. La Biblia dice que después de esta experiencia tan hermosa, Pedro se levanta y predica la palabra del Señor. Un hombre cambiado, renovado, transformado, como usted quiera llamarle. Dice la palabra del Señor que este hombre predica y no hubo necesidad de necesitar mujeres. La Biblia que someternos en la oración. Tenemos que aprender a mantener la unidad para que venga el avivamiento y después venga el crecimiento. Así que yo quisiera que oremos y le digamos al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo quiero entregarme completamente a ti, quiero ser obediente a tu palabra, Padre. Gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno. Gracias te damos porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo y que verdaderamente seamos una iglesia pentecostales. Que a pesar de todo el Espíritu Santo sea el que nos dirija y no que nosotros mismos nos dirijamos. Que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a tomar decisiones y que no sea nuestro yo. En esta hora te damos gracias, poderoso Dios. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y saludos a todos.